Recordaba que Hermione fuera tan insoportable en el libro. Sean bienvenidos otra vez a Entre Páginas y Gloss, este canal donde vamos a hablar de libros, de K-pop y de maquillaje. Principiante, obviamente. Hoy, como no voy a hacer de otra forma, con este maquillaje amarillo y negro, vamos a hablar sobre Harry Potter. Quiero arrancar una serie donde hablemos sobre sagas que he leído en mi infancia, adolescencia y que a ver qué tal, qué me encuentro hoy en día para ver cómo a mis 28 años me encuentro con estas sagas otra vez. Como por ejemplo Harry Potter, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Divergente. Vamos a ir viendo a ver qué sagas. Hay otras que no fueron tan populares como estas, como por ejemplo la saga Inmortales, que les voy a dejar por acá abajo de quién es la autora, porque ahora en este momento no me acuerdo, pero yo me acuerdo que la leí y me encantó. Me encontré todos los libros. Me acuerdo que había encontrado el primer libro en la biblioteca de acá de mi pueblo y después tuve que buscar los otros medios pirateados por ahí, por internet. Pero era muy adolescente. En ese momento no tenía ni siquiera para comprar libros. Siendo sincera, quiero reconectar un poco con los libros que me gustaban en mi adolescencia. Quiero reconectarme un poco con la fantasía, de la que estoy bastante alejada. Estoy leyendo mucho Dark Romance y mucho Hockey Romance. Entonces quiero reconectarme un poco con la fantasía. Y no hay mejor forma de hacerlo que volviendo a leer Harry Potter. Acá con mi uniforme especial hoy. Yo soy de Hufflepuff, según lo que me decía mi test en la adolescencia. Y Harry Potter representa una parte muy importante en mi vida. Imagínense que yo lo llevo tatuado acá. Entonces es algo totalmente icónico, algo que me une muchísimo con mi hermana. Entonces le tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño, así que no sé con qué me voy a encontrar releyendo esta saga. Pero le tengo mucha nostalgia, mucho amor, así que no hay forma de que esto pueda llegar a salir mal. Bueno, ahora habiéndolo ya leído en estos días, habiendo retomado esta lectura, recordaba cuando lo leí por primera vez, que fue a mis 11 años, 10-11 años, cuando estaba en cuarto de primaria. A mí desde muy chica me gustó leer, entonces yo leía, ya en cuarto año en primaria, yo ya leía libros largos cuando nos pedían cuentos. Y iba rindiendo capítulo por capítulo en la escuela. Entonces este fue el primer libro que leí largo y lo amé. Creo que desde los 11 años que estoy totalmente obsesionada con esta saga. Entonces, después de releerla, la verdad que no estoy nada decepcionada. Me encantó. Sí, obviamente me queda un poco corto, un poco escaso de información, porque es un libro más que nada para chicos. No quiero decir para chicos porque a mí me sigue gustando la saga muchísimo. Y hay muchísimos adultos a los que les gusta esta saga. Pero el lenguaje y todo como está desarrollado no se desarrolla demasiado como sí en otras sagas. Entonces me quedó un poquito escueto, un poquito corto, pero me encantó. Me siguen gustando los personajes, la trama, la historia. Sí, hay varios agujeros en la trama, como he escuchado muchísima gente decir. Pero nada, a mí me encanta. Personalmente no puedo decir otra cosa. Entonces vamos a ir desarrollándolo y desmembrándolo para ir analizando punto por punto. Que Harry Potter no es solamente una historia, es algo, un mundo en el que muchísimos hemos crecido. Entonces la verdad que me pone muy nostálgica hablar sobre esta historia y sobre lo que representa en mi vida. Me viene acompañando prácticamente de toda la vida, porque el primer libro salió el mismo año que yo nací. Así que me viene acompañando desde muy chica y es algo a lo que le tengo tanto aprecio que no lo puedo criticar. Como si en sí es una historia que me vio crecer. Entonces, y yo crecí con ella.
Entonces moldeó mucho de lo que yo soy hoy en día, de lo que me gusta, de lo que he leído. Entonces, la verdad que la amo muchísimo. Bueno, después de leer tanto Dark Romance, tantas historias más oscuras, más adultas, la verdad que no me supuso ningún problema volver a releer este libro. Conecté enseguida, es una trama claramente muy conocida por mí porque yo la he releído muchísimas veces. Pero la última vez que la leí yo era un adolescente que estaba en el secundario, entonces habían pasado demasiados años y había cosas que yo ya no me acordaba del libro, porque las películas las sigo viendo hasta el día de hoy muy seguido, entonces que también las películas las amo. Entonces vamos a hacer una conexión entre película, libro, qué le falta a uno, qué le falta al otro, qué me gusta más. Pero no sé, los amo. Pero lo pude leer muy rápido, lo leí en menos de 2 días. Es una lectura rápida, es una lectura linda. Los personajes son divertidos, la verdad muy, muy fácil de leer. Lo que sí me pasó que fue que la infancia de Harry en la casa de los Dursley fue muchísimo más dura y muchísimo más oscura como lo trataban que en la película. Yo la verdad que no lo recordaba así. En la película se toca muy por encima la parte donde Harry es maltratado por su primo, por sus tíos, que no lo dejaban hacer muchísimas cosas, pero se toca muy por encima. El libro resalta muchísimo más el maltrato y todas las cosas que Harry ha pasado desde que llegó a la casa de los Dursley hasta los 11 años que se va a Hogwarts. Bueno, pasemos a la parte de los personajes. La verdad que no hay personaje que sea más mi favorito en toda la historia que Hagrid. Hagrid es mi personaje favorito de siempre, de toda la vida. Es un personaje entrañable, es adorable, pero siendo tan grande, es torpe. Y no hay persona que haya cuidado más de Harry en toda su vida que Hagrid. Hagrid se preocupa por él de una forma muy... muy despreocupada. O sea, ay, no sé cómo decirlo. Muy desinteresada. Ahí está, esa era la palabra que buscaba. Se preocupa por él de una forma muy desinteresada. Siempre le importó Harry desde el momento... Desde que lo rescató en las casas de cuando murieron sus padres hasta el momento en el que lo vuelven a buscar a sus 11 años para ir a Hogwarts. Entonces es perfecto. Siempre está preocupándose por él. Encima, cada vez que leía un momento entre ellos dos era adorable. Y encima tiene este momento cuando Hagrid le manda una carta a Harry en el momento en que Harry recién llegó a Hogwarts. Esta parte, no sé si lo pueden leer, donde Hagrid le dice: querido Harry, sé que tienes las tardes del viernes libres, así que te gustaría venir y tomar una taza de té conmigo a eso de las 3. Quiero que me cuentes todo sobre tu primera semana, envíame la respuesta con Hedwig. Él estaba preocupado hasta por su primera semana de clases y quería saber todo sobre cómo le había ido. Entonces es lo más desinteresado del mundo, lo amo, y a lo largo de la saga va creciendo muchísimo como personaje y van profundizando en él, y también me encanta. El segundo personaje que vamos a tocar es Hermione. La verdad que no recordaba que Hermione fuera tan insoportable en el libro. Es mucho más busca problemas. No tanto de meterse en problemas para que la reten, para romper las reglas, sino pelear con Harry y con Ron. Siempre está intentando llamarles la atención, como si ellos fueran mucho más chicos que ellas, como si ella estuviera por encima. Y la verdad que no lo recordaba así. En la película tiene esa parte bastante insoportable y bastante de que siempre quiere hacer lo correcto, pero no es tan insoportable como en los libros. En los libros sí, ella está todo el tiempo resaltándole que ellos hacen las cosas mal y que... Entonces es muy insoportable, no lo recordaba así. Otro personaje que creo que las películas han suavizado bastante es a Dumbledore. Dumbledore en los libros parece muchísimo más excéntrico, muchísimo más loco, tirando frases al azar, y como por ejemplo el inicio del discurso cuando los de primer año recién llegan a Hogwarts.
tirando palabras al azar, creo que han minimizado no, suavizado muchísimo el personaje. Y la verdad que igual el Dumbledore de la primera película me encanta, el de la primera y segunda. Creo que es muchísimo más tierno y muchísimo más... que podría haber crecido muchísimo más como personaje. Aunque sé que el segundo Dumbledore es más real a lo que se describe en los libros. Pero el primero me gustaba muchísimo más. Después, bueno, como todos los fans de Harry Potter ya deben saber, pibes, está el poltergeist, el fantasma. Es una gran ausencia que tienen las películas y es un efecto que le podría haber dado mucha diversión, mucho... No sé, hay muchos momentos en los que él aparece en el libro que la verdad que no sé por qué lo minimizaron, lo sacaron. Porque habría sido la verdad algo muy divertido de ver, un agregado ahí muy coso, ya que agregaron a los fantasmas de las casas, el fraile ni casi decapitado, el varón sanguinario, que por más de que no tienen el protagonismo que suelen tener en los libros, que salen un poquito más, aparecen en las películas. No sé por qué pibes no. Habría sido, o sea, aparecen muchas escenas y siempre mandándose travesuras y aportando algo más a la historia que no sé por qué no lo pusieron, la verdad. Ahora hablemos Harry como personaje y en los libros y en las películas. Harry en los libros se nota muchísimo más introspectivo, muchísimo más sufrido. Tiene mucho miedo a hacer el ridículo en Hogwarts, que le pidan hacer un hechizo y que él no sepa, no encajar. Siempre tiene el miedo de que lo manden de vuelta a su casa, a tener que volver a vivir con los Dursley y olvidarse de ese mundo. Entonces, creo que en la película no pasa, al menos no de forma tan directa, porque por ejemplo en el libro hay una conversación entre Ron y Harry cuando Harry le dice exactamente eso, que tiene miedo de que hacer algo que él no sabe lo que es el Quidditch, que no sabe muchísimas cosas, no sabe que las casas, la de Hogwarts está dividido en 4 casas, ni qué significa cada una. Entonces no sabe nada del mundo mágico y eso le da muchísimo miedo. Cosa que en las películas no está tan resaltado. Harry no se lo ve tan preocupado por ese tema. Entonces la verdad que es algo que me hubiese gustado ver y es algo bastante normal. O sea, bastante esperable en un chico de 11 años que nunca tuvo nada en la vida y que ahora le pasa algo totalmente emocionante y nuevo y que siente que encaja por fin en un lugar. Entonces hubiese sido lindo de verlo en las películas un poco más protagonizado, la verdad. Después hay muchas escenas en las películas donde se le da un protagonismo a Hermione. De que Hermione siempre es la inteligente, la que encuentra la información, la que resuelve los problemas. Y en los libros hay muchos momentos en los que Harry es quien descubre las cosas, quien es el inteligente, el que encontró la información, como por ejemplo en el momento en el que descubren quién es Nicolas Flamel. Sí, Hermione tenía la información, pero la vio después. Harry lo vio en las ranitas, en las ranas de chocolate, la información de quién era Nicolas Flamel y que él estaba seguro de que lo había leído en algún lado. Entonces tampoco me gusta que le griten ese protagonismo, porque al fin de todos es el protagonista y a veces lo dejan bastante tonto en las películas. Estas son escenas que me hubiese gustado ver en las películas, en la película. Por ejemplo, la escena de cuando se están probando los uniformes en el caldero chorreante. Cuando se están probando los uniformes en el callejón de Avon, Harry y Malfoy. Ese primer encuentro, esa primera discusión, ese momento en el que Harry está le parece tan desagradable a Malfoy sin siquiera conocerlo, sin siquiera saber cómo se maneja el mundo mágico, solamente de escucharlo hablar y de ese momento, y la verdad hubiese sido espectacular poder verlo, encima yo siendo tan chiquititos y tan adorables, la verdad que es un momento que me hubiese gustado mucho ver. Después tenemos escenas con los Dursley. Por ejemplo, en los libros el tiempo pasa de una manera diferente que en las películas. Por ejemplo, Harry cuando descubre que es un mago y Hagrid lo lleva
a Londres a hacer las compras. Hagrid lo lleva a hacer las compras. Harry regresa a su casa y ahí pasa el tiempo. A Harry le cambian un montón la perspectiva de cómo los Dursley lo están tratando, de que le dejan de gritarle. Sí, hacen como si no existiera, pero es distinto. No, o sea, es algo que también me hubiese gustado ver en las películas, el paso del tiempo, como también en el momento en el que empiezan a llegar las cartas. Todo eso se desarrolla de una manera muy distinta en los libros que en las películas. En los libros queda en evidencia, es totalmente evidente cómo van pasando los días y cómo el tío Vernon queda cada vez más loco a medida que llegan cada vez más cartas. Cómo empieza a perder la cabeza, cómo se lo lleva a una isla en el medio de la nada, cómo empieza a tomar las decisiones, porque en el libro pasa todo tan seguido que no se ve el paso del tiempo. Entonces es como que no se siente tanto como si se siente en los libros. Después está la escena, este es un detallito muy chiquitito así, que a mí personalmente me hubiese gustado verlo, que es cuando ellos llegan a Hogwarts, que están a punto de tener la ceremonia de selección de casas, y el sombrero canta. En el libro canta y en la película no. La verdad que es una escena, es una boludez, pero a mí me hubiese gustado verla, y aparte es un muy buen inicio para Harry después de ver toda la magia que puede existir y cómo iba a ser su selección. La verdad que me hubiese gustado. Después, volviendo a mi personaje favorito en la historia, Hagrid, la parte del dragón de su pequeño Norberto, me hubiese gustado ver cómo Norberto se desarrollaba. Vemos muy poco en la película sobre el dragón, Norberto, y cómo después se tiene que ir, ahí lo descubren. En los libros no pasa así. Los chicos terminan ayudando a Hagrid a que Charlie, el hermano de Ron, se lo lleve a Rumania, o que le llegue a Charlie. Entonces, en esos días Norberto va creciendo, y la verdad que es algo que me hubiese gustado ver, y cómo lo pueden encubrir en el libro. A pesar de que después los encuentran merodeando por el castillo y los castigan de la misma forma que en la película, pero no es por el dragón, no se enteran del dragón en el libro. Vamos con una escena que sí está, o sea, está en los dos, está en el libro y está en la película, pero en la película es totalmente icónica, y que el libro no tiene esa frase, que es la frase de Hermione cuando dice que mejor se va a la cama porque podría ser que los maten, o peor, que los expulsen. Es una escena iconiquísima que en el libro no está de esa manera. Entonces, la verdad que ese es un punto muy, muy, muy grande para la película. Bueno, reflexiones finales. ¿Sigue valiendo la pena? La verdad es que sí, vale totalmente la pena leerlo. Releerlo también. La verdad que como aventura épica, la verdad que como fantasía épica se queda un poco corto, pero es algo que me encanta. Es nostálgico, es hermoso, es una historia muy bien desarrollada. Le falta un poquito de profundidad, pero es un clásico infantil espectacular. La verdad que lo recomiendo mucho para literatura. Ahora me parece que el otro día había visto que lo están dando para leer en el secundario, que me parece una genialidad, porque la verdad que como lectura adolescente es ideal. Me encanta, como para introducir a alguien en la fantasía. Es un espectáculo y es un clásico. Harry Potter siempre va a representar una parte muy importante de mi vida. Es algo que me conecta con la fantasía, me conecta con los libros, me conecta con las películas, me conecta con mi hermana. Tengo una hermana de 2 años menos que yo, con la que he compartido siempre pasiones. Hoy en día compartimos BTS y Harry Potter y de todo. Pero creo que Harry Potter fue de las primeras cosas en las que coincidimos, porque aunque no parece, somos muy diferentes. Entonces, esta saga fue algo que nos unió muchísimo. Nosotros miramos las películas de Harry Potter todo el tiempo. Mi hermana leyó los libros, que es una persona que no leía en ese momento nada. Ahora leo muchísimo. Y yo también. Entonces conectamos muchísimo por esa parte. Es algo que me trae mucha nostalgia.
Es algo que amo, fue mi primer libro largo, así que no tengo nada para criticarle, por más de que yo ahora lo puedo ver desde una perspectiva un poco más adulta, pero no le puedo criticar nada, es la saga de mi infancia, es como los dibujitos que veíamos cuando éramos chicos. ¿Qué le podemos criticar? Siempre uno lo ve desde el lado nostálgico, desde el lado de ese recuerdo de la infancia, entonces no hay nada para criticarle. ¿Lo recomiendo para una relectura adulta? Si sos fanático de la saga, siempre es bueno releerlo. La verdad que yo hacía muchos años que no lo releía y es algo de lo que me arrepiento porque me gustó mucho. Es un libro divertido y aparte hacía muchísimo tiempo que yo no leía en físico. Tengo los libros porque los colecciono, porque estoy intentando completar la saga. Me falta el 3, el 6 y el 7. Los tengo salteados. Pero hacía muchísimo que yo no leía en físico y la verdad que fue algo que disfruté bastante. Leo mucho en digital, leo en mi teléfono porque todavía estoy intentando comprarme un Kobo. Espero poder comprármelo pronto, pero es el sueño de mi vida. Pero me gusta volver a leer en físico, conectar con algo de años atrás. La verdad que fue un espectáculo, 10 de 10 y lo recomiendo muchísimo. Bueno, y llegamos al final de este capítulo de Entre Páginas Siglos, releyendo sagas de mi infancia y adolescencia. Espero que les haya gustado, que les haya sido entretenido. Déjenme en los comentarios qué parte les gustó, qué piensan, si releyeron Harry Potter hace poco, qué otra saga les gustaría que reseñemos en el futuro próximo. Dentro de poco quiero hacer un challenge, a ver si puedo mirar todas las películas de Harry Potter en un día. Voy a intentar hacerlo con mi hermana, pero no sé si vamos a llegar, pues son 8 películas. Así que con pausas para ir al baño, mi hermana estuvo sacando la cuenta que son casi 22 horas, así que es casi un día completo de mirar películas. Pero bueno, vamos a ver si lo completamos. Así que hasta acá llegamos, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo de Entre Páginas Siglos.